de piel morena, pueblo de México en general, vamos unidos a la faena por la regeneración total. Habíamos quedado un poco de platicar hoy sobre un tema que quedó pendiente la vez pasada, que es un tema que da para muchas cosas y para muchas preguntas sobre el país que tenemos y, por lo tanto, la gente que somos. El tema es uno de los traumas más dolorosos, entendiendo trauma como golpe muy duro, muy violento, muy sentido. A ver si nos dejan los compañeros del circo. Que es la pérdida de las provincias septentrionales del país, que eran tres provincias en tiempos de la colonia, tres estados en tiempos del México independiente, o 2 estados y medio, los estados de California y Nuevo México y el territorio de Texas, que pertenecía a Coahuila. Y quedamos un poco de platicar eso, cómo fue o por qué fue que México, que el país perdió esos 2 millones de kilómetros cuadrados, que después se convirtieron en una tierra riquísima. Después de que México las perdió, California y Texas en particular se convirtieron en regiones riquísimas. ¿Cómo fue que perdimos ese territorio? Bueno, yo voy a decir o hablar de 3 cosas en torno a eso. La primera es una comparación muy rápida entre las formas en que obtienen sus respectivas independencias México y los Estados Unidos. Porque hay un mito entre los mexicanos, un mito en esa historia que nos enseñan mal. Nos ponen a comparar a México con Estados Unidos y dicen, ¿por qué México si era mucho más grande, mucho más rico, mucho más fuerte en la época colonial que Estados Unidos? Después se convierte en un país mucho más pobre y débil que Estados Unidos. Y la primera respuesta que debo darles, y es el punto de partida, es que es falso. El punto de partida es falso. No es cierto que México haya sido más rico nunca, ¿sí? Podemos hacer una comparación cuando Estados Unidos ya es independiente y México está a punto de serlo en 1804. ¿Por qué 1804? Porque es el momento en que Estados Unidos adquiere la Luisiana. La Luisiana es un enorme territorio que mide casi 2 millones de kilómetros cuadrados, es decir, casi lo mismo de lo que después Estados Unidos nos quitaría, y que es un territorio tan grande como lo que medía entonces Estados Unidos. A Estados Unidos, que eran las 13 colonias, más la Florida, que ya había adquirido, y otros territorios, medían más o menos 2 millones de kilómetros cuadrados, es decir, más o menos el territorio que ahora tiene México. Y cuando en 1804 Francia les regala, porque prácticamente se los regaló, el enorme territorio de Luisiana, otros 2 millones de kilómetros cuadrados, Estados Unidos duplica su territorio. En ese momento, en 1804, Estados Unidos y la Nueva España tienen más o menos el mismo territorio, ¿sí? 4 millones y 200,000, 300,000 kilómetros cada uno. Y tienen también prácticamente el mismo número de habitantes, ¿sí? Ambos tienen 7 u 8 millones de habitantes. Por eso podemos comparar a partir de ahí. Sin embargo, ahí se acaba todo punto de comparación. ¿Por qué? Porque de 1804 en adelante, Estados Unidos va a tener casi 40 años de paz. Va a tener una sola pequeña guerra, una guerra con Inglaterra que se resolvió muy rápido con un bloqueo de la Marina Británica de los puertos gringos, y los ingleses no querían de los gringos otra cosa que dejaran de comerciar con Francia. Lo único que estaban exigiendo en esa guerra los ingleses era que Estados Unidos dejara de comerciar con Francia. Lo obtienen muy rápido y no dañan ni la economía, ni la población, ni las ciudades de Estados Unidos. Apenas hunden 3-4 barcos de la Marina gringa. Y después de eso, la única guerra que va a tener Estados Unidos es con México. Es decir, Estados Unidos tiene más de medio siglo de paz apenas interrumpida por una pequeña guerrita. ¿Sí? Es la primera diferencia. ¿Sí? Segunda diferencia, el territorio que adquirió Estados Unidos, que está prácticamente vacío, la Luisiana, todo lo que ahora se llama el Medio Oeste, la Luisiana que va desde la desembocadura del río Mississippi en Nueva Orleans, y son todos esos estados del sur, Mississippi, Missouri, Tennessee,
hasta el norte, hasta Canadá, hasta los Grandes Lagos, es tierra extremadamente fértil y extremadamente bien irrigada. Si el tercer mayor río del mundo, el Mississippi, riega toda esa zona, que son grandes llanuras muy fértiles, que rápidamente se convierten, al ser un país en paz y muy bien comunicado, todo el Mississippi y los ríos que son afluentes del Mississippi pueden ser navegables, es decir, está muy bien comunicado, no tienen que construir ferrocarriles, ni carreteras, ni nada, porque ya tienen el río. Son rápidamente ocupados por inmigrantes europeos, a los que se les da tierra muy fértil y muy fácil de cultivar, ¿sí? Grandes llanuras bien regadas, de tal modo que en esos 40 años de paz que siguen a la adquisición de la Luisiana, los Estados Unidos multiplican su población casi por 4. De los 6-7 millones de habitantes que tenían en 1804, llegan a casi 25 millones en el momento de la guerra contra México. ¿Sí? Es un rapidísimo crecimiento demográfico y una rapidísima asimilación de la gente que está llegando a los Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, hay primero, pues, una clave geográfica, la inaudita riqueza material y geográfica de los Estados Unidos. Cualquiera que estudie geografía se dará cuenta que lo estudie en serio, que Estados Unidos y Europa Occidental son los dos territorios de mayor concentración de riqueza natural del mundo. No es en vano que sean los países más ricos del mundo. Y tercero, Estados Unidos tenía un equilibrio político. Ya había alcanzado en los años anteriores, después de importantes discusiones y conflictos internos, ya había alcanzado Estados Unidos su modelo político, el modelo de república federal, con dos tipos de leyes distintos dependiendo de a qué parte de la federación perteneciera, y no va a haber conflictos políticos internos importantes durante estos 50 años. Ni uno. ¿Sí? Ya hay un mecanismo de democracia aristocrática, es decir, solo votan algunos, los propietarios, que funciona muy bien y no va a haber conflictos políticos internos. ¿Sí? Y tan importante como eso, decía yo, no hay guerras más que esta pequeñísima guerra con Inglaterra. Si eres un país que está en paz con el resto del mundo, al que el resto del mundo no agrede. ¿Sí? México, en cambio, inicia su vida independiente de manera mucho más complicada. Habíamos puesto 1804 como punto en el único momento de las historias de los dos países en que se puede comparar dos datos fundamentales, la población y el territorio. Nunca más se va a poder. Y 4 años después de 1804, todo el Imperio Español va a entrar en una guerra devastadora contra los franceses. Va a entrar España, pero al estar España en guerra contra los franceses, desde 1804, que España está primero en guerra contra los ingleses, y luego en 1808 que está en guerra contra los franceses, la corona española se está desangrando económicamente, y al desangrarse España, se desangra también todo el mundo español, incluida la Nueva España. Hay una serie de mecanismos que no les voy a explicar en detalle, como la cédula de consolidación de vales reales y otros, que descapitalizan a la Nueva España entre 1804 y 1808. Luego, a partir de 1808, entra una serie de guerras, todo el Imperio Español, guerras que en México van a irse de 1810 a 1821. ¿Sí? Tenemos 11 años sin interrupción de guerras civiles, y en algunos momentos de estas guerras civiles, a los que hemos llamado en total guerra o revolución de independencia, en algunos de estos 11 años, la violencia política se extiende a todo el territorio nacional, a todo. ¿Sí? Y lo más grave de todo es que esta violencia política, sumada a la guerra extranjera, es decir, a la guerra del Imperio Español contra los franceses, va a destruir la principal fuente de riqueza comercial de México, que es la minería de la plata. ¿Por qué se destruye? No es que los insurgentes, no es que los ejércitos insurgentes de Hidalgo y Morelos destruyeran las minas, no es que llegaran a Guanajuato y destruyeran las minas, o llegaran a Pachuca y destruyeran las minas. A nadie se le ocurre hacer eso. No, lo que pasa es que las minas mexicanas son minas de muy difícil mantenimiento, son minas subterráneas que se inundan muy fácil, que es muy caro de mantenerlas,
Y cuando en 1805-6 la marina francesa y la marina española son hundidas por la marina británica, España se queda sin marina de guerra, España ya no puede comerciar la plata. Y al no poder comerciar la plata que se produce en la Nueva España, los mineros dejan de recibir recursos y se hunde la minería. De tal modo que en 1821, cuando México obtiene la independencia, se produce solo la 10ª parte de la plata que se producía en 1804. Entonces, la Nueva España empieza México ya como nación independiente, empieza su vida independiente con su principal industria, la industria que producía el 88% de las exportaciones, devastada. Apenas después de la Guerra de Reforma, hacia 1857-58, va a alcanzar la producción de plata de México el mismo nivel de 1804. Es decir, apenas medio siglo después va a recuperar solo esa producción. ¿Sí? Segundo, la clave geográfica. En 1804, de la misma manera que Estados Unidos tiene 2 millones de kilómetros cuadrados recién adquiridos, prácticamente vacíos, en toda la Luisiana, fuera de Nueva Orleans, en la desembocadura del Mississippi, no hay una sola ciudad, ¿sí? Hay apenas algunos pequeños pueblos, básicamente son tierras vírgenes. México también tiene un enorme territorio de casi 3 millones de kilómetros cuadrados prácticamente vacío, ¿sí? Todo el extenso norte está vacío, ¿sí? Igual que todo ese primer oeste de Estados Unidos, solo que hay un par de diferencias fundamentales, ¿sí? El vacío de los Estados Unidos es un vacío de buenas tierras, tierras llanas y tierras irrigables. El vacío del territorio mexicano es un vacío sin ríos o con ríos nunca navegables y escasos, de tierras desérticas y tajadas por montañas. ¿Sí? Es un vacío que no puede ser ocupado fácilmente y que además, si se va a ocupar un vacío, la gente naturalmente va a preferir ocupar el otro vacío, el vacío fértil, con agua, comunicado, no el vacío desértico, sin agua, sin comunicaciones y tajado por montañas. De tal modo que ese vacío va a permanecer vacío durante 50 años más. ¿Sí? De modo que si la Nueva España tiene 7 millones de habitantes en 1804, va a tener igual 7 millones y medio de habitantes en el momento de iniciar la guerra con Estados Unidos. Es decir, para 1846, la población de Estados Unidos es 4 veces mayor que la de México y el Producto Interno Bruto es más de 14 veces superior al de México. ¿Sí? Es decir, hay una disparidad absoluta. Y tercer elemento, bueno, nos faltan 2 elementos. El tercero es el de la agresión permanente de las potencias contra México. La guerra de independencia, ya dije, en buena medida, lo contamos la vez pasada cuando hablamos de Juárez, en buena medida es una guerra civil. En buena medida, los ejércitos realistas que combaten a Hidalgo y a Morelos son ejércitos formados por gente nacida en México y mandados por gente nacida en México. Casi todos los caudillos realistas son los que van a ser los presidentes a partir de 1821, o los jefes de Estado. Iturbide, Santa Anna, Bustamante, Pedraza, Herrera, Arista, todos ellos son generales que combatieron a Hidalgo y a Morelos, nuestros primeros presidentes. En buena medida es una guerra civil, pero es una guerra civil donde uno de los 2 contendientes, los realistas, están claramente apoyados por una potencia extranjera, España. De tal modo que estos 11 años de guerra son una guerra civil, pero también es una guerra extranjera. Y cuando México obtiene su independencia, España no la reconoce. Y México va a estar esperando la amenaza, va a tener sobre su cabeza la amenaza de la reconquista española. Amenaza que se manifiesta por lo menos 2 veces. En 1825, cuando está ocupado San Juan de Ulúa y amenaza venir un ejército de La Habana, Cuba todavía seguía siendo posesión española, lo siguió siendo durante mucho tiempo más. Un ejército de La Habana para partir de San Juan de Ulúa, que estaba ocupado por los españoles, por eso ni siquiera se podía comerciar en Veracruz, ¿sí? Para iniciar la intervención. Y en 1829, cuando efectivamente un ejército español desembarca cerca de Tampico, en Soto la Marina, y ocupa Tampico e intenta internarse hacia el centro del país desde Tampico, y es derrotado por las fuerzas mexicanas que mandan 2 generales,
uno que a partir de ahí se va a convertir en una pieza clave de la política nacional, y otro que ya lo era. Estos dos generales son Antonio López de Santana, que hay que mencionar por primera vez, y Manuel Mier y Terán, que había sido un general del ejército de Morelos. Pero no solo es España la que amenaza permanentemente la soberanía de México. Son también Inglaterra, es también Francia, que en 1838 bloquea nuestros puertos y cuyos soldados desembarcan en Veracruz y nos obligan a hacer un pacto verdaderamente vergonzoso, siendo presidente Anastasio Bustamante. Y todo esto, sin hablar de Estados Unidos, porque ese es el tema, todo esto hace que durante los primeros 25 años de vida independiente, México haya sido invadido o amenazado por 3 potencias en diferentes ocasiones, ¿sí? Y esto obliga a que el principal gasto público de México sea en defensa. Esto hace que haya un ejército desmesurado, enorme, que se gasta la mayor parte del recurso, de los escasísimos recursos públicos, y que además hace que los militares sean los hombres más poderosos del país. En lugar de lo que ocurre en Estados Unidos, que hay un pequeño ejército regular, el ejército de Estados Unidos hasta la guerra contra México tenía solamente 7,000 hombres. Imaginen, todo el ejército de Estados Unidos son solo 7,000 hombres. Si Estados Unidos no se gasta casi nada en defensa porque no tiene quien lo amenace, México tiene que gastarse el 60 o 70% del presupuesto en el ejército. ¿Por qué? Porque está permanentemente amenazado por las potencias. Estados Unidos tiene medio siglo de paz, México tiene medio siglo de amenazas permanentes y de guerras permanentes. Y finalmente, si Estados Unidos tiene un equilibrio político, México no lo tiene nunca. No lo va a tener sino hasta después del fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo en 1867, así como ya explicamos la vez pasada. Es decir, todo esto pues es para redondear el primer asunto que quería platicar con ustedes. No es cierto que México haya tenido ventajas sobre Estados Unidos. No tiene ventajas ni geográficas, ni geopolíticas, ni históricas. Todas son desventajas para México. Y cuando va a empezar la guerra, el desequilibrio es marcadísimo. Ya se los decía, 4 veces menos población, 14 veces menos Producto Interno Bruto. Es una guerra sin equilibrio posible. Segundo tema. Y el segundo tema que quería platicar era el del vacío del norte. Ya les hablé, ya mencioné que México tiene casi las 3/4 partes de su territorio vacío. ¿Sí? De los 7.5 millones de habitantes que tiene México, más de 5 se concentran en la meseta central y el Bajío. ¿Sí? ¿Qué es eso? Los estados de Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, México, Distrito Federal, el actual estado de Morelos, que entonces no existía como estado. Hidalgo y Morelos no existían como estados, eran parte del estado de México. Querétaro, Guanajuato, Michoacán y Jalisco. Ahí se concentraba más de 5 de los 7.5 millones de habitantes del país. ¿Sí? Había algunos núcleos de población en los valles centrales de Oaxaca, en el noroeste de la península de Yucatán, en torno a Mérida, a Cizal, a Tizimín, y algún otro por ahí. Todas las costas estaban deshabitadas. Sí, México estaba incomunicado del resto del mundo porque el trópico mexicano era palúdico, el paludismo y la fiebre amarilla hacían su agosto, no se podía vivir ahí, y la ciudad más importante del trópico era Veracruz, que tenía 12,000 habitantes, Acapulco tenía 4,000, para que se den una idea. Todo el trópico está vacío, todo el extenso sur, es decir, Guerrero, Oaxaca, salvo los valles centrales, Chiapas, están vacíos, o casi vacíos, pero sobre todo el norte, de las ciudades de Zacatecas y San Luis Potosí para arriba, está prácticamente vacío. ¿Sí? Y cuando digo vacío, en algunos casos quiero decir exactamente eso. En todo el actual estado de Baja California Sur, no había 6,000 habitantes. En todo el actual estado de Baja California Norte no llegaban a 15,000. En Chihuahua había 80,000 habitantes al momento de la guerra contra Estados Unidos. En Coahuila 70,000, en Sonora 40,000. En Texas, que es 500,000 kilómetros cuadrados, en Texas había 35,000 mexicanos.
Hay que hacer la diferencia porque en Texas en ese momento en el momento de la guerra de Texas, perdón, en 1836, hay 35,000 mexicanos, 40,000 gringos, unos 15,000 esclavos negros y algo así como 90,000 comanches. No sabemos cuántos comanches porque no se dejaban contar, pero más o menos calculados, ¿no? A 35,000 mexicanos más 50,000 gringos, entre gringos y esclavos negros, para todo el territorio tejano. Es un vacío muy, muy difícil de llenar por las razones que les decía, porque está muy lejos, porque la única riqueza que puede tener cierto atractivo para atraer población es la minera, y la minería, la verdaderamente rica, ya está descubierta. Toda la demás minería, pues, que puede ser trabajada, necesita transportes, pues está muy lejos, es muy caro traerse las cosas desde allá, y solo hay algunas pequeñas regiones fértiles, pero siempre enclaves aislados. O sea, la gente que se va a las regiones fértiles del norte es para vivir allá toda su vida y nunca más salir. Y si de por sí también el centro del país está poco poblado, no hay forma de poblarlo si no es con inmigración, y la inmigración prefiere ir a lugares mucho más cómodos y mucho más fáciles, como los Estados Unidos. El problema es que en geografía humana, como en física, los vacíos tienden a llenarse, ¿sí? Sobre todo a partir de que nace el capitalismo. Todos los pocos espacios, los espacios vacíos que va a haber en el mundo se van a ir llenando poco a poco, uno por uno. De tal modo que cuando para 1830 el antiguo vacío de la Luisiana ya se llenó, si ya viven en ese territorio de los Estados Unidos unos 15 millones de habitantes, estos empiezan a echar ojo a lo que sigue. ¿Y qué es lo que sigue? Texas. Texas está separada de la Luisiana por un río, ¿sí? Y geográficamente se parece mucho más a la Luisiana que al resto del norte mexicano, sobre todo la parte de Texas limítrofe con Luisiana. Es una llanura semihúmeda con buenos ríos, ¿sí? Apta para lo que estaban haciendo los que ahora se llaman sureños, ¿sí? La gente de Luisiana, de Tennessee, de Mississippi, ¿sí? De Alabama, ¿sí? Que es el cultivo extensivo del algodón basado en el trabajo esclavo, y las llanuras fértiles de Texas son tan buenas como el sur de Estados Unidos para ese tipo de cultivo, y entonces, como ya se llenó Tennessee, como ya se llenó Mississippi, como ya se llenó Luisiana, ahora empiezan a ver esas llanuras que están casi vacías. Y empiezan a trasladarse poco a poco, y aprovechan aquí torpezas y debilidades del gobierno mexicano. Hablar de los contratos de colonización, bueno, yo hablé en un curso en la facultad con un maestro que se llama Miguel Soto, nos llevamos como 3 meses hablando de eso, o sea, sería larguísimo. Todos los políticos mexicanos tienen que ver en el negocio de la colonización, desde Iturbide y Santana hasta Valentín Gómez Farías y Vicente Guerrero, hasta 1830. ¿Por qué hasta 1830? Porque en 29 empiezan a llegar informes muy alarmantes de que Texas se está llenando de gringos, y de que estos gringos que venían a Texas hacían 3 promesas. Para recibir tierras en Texas y colonizar estas llanuras, tenían que prometer 3 cosas, o que demostrar 3 cosas, cualquiera que fuera esas llanuras. Primero, que era católico. Segundo, un juramento de lealtad a las leyes y a la República Mexicana, a las leyes de México y a la República Mexicana. Y tercero, respetar el artículo 4 de la Constitución mexicana, que prohíbe la esclavitud en territorio mexicano. Estas 3 condiciones, jamás las que se había puesto para que llegaran los tejanos, nunca la cumplen. Los tejanos vienen en su mayoría de Tennessee y de Alabama, ¿sí? Pero ahora se empiezan a llamar tejanos a sí mismos, ¿sí? Estos inmigrantes llegados de Alabama y Tennessee jamás cumplen ninguna de las 3 promesas que han hecho. Ni son católicos, todos son protestantes, ¿sí? Ni hacen ningún juramento más allá que sea de palabra de lealtad a la República Mexicana, siguen siendo gringos, ¿sí? Y por supuesto no están dispuestos a cumplir la prohibición de la esclavitud.
De tal modo que la guerra de Texas, cuando ustedes ven las películas del Álamo y eso que están diciendo, ¡viva la libertad! La libertad para tener esclavos, esa es la libertad que defienden los tejanos. ¿Sí? Es muy bonito. Y entonces, el presidente de la República, el general Vicente Guerrero, envía justamente al general Manuel Mier y Terán, que acababa de ganar junto con Santana la lucha contra los españoles, a hacer un viaje de inspección a Texas, un viaje de inspección largo, para ver qué está pasando. Llega Guerrero, se pasa 1 año y 3 meses Mier y Terán visitando Texas y regresa diciendo, pero realmente el resumen es ese, esto ya valió madre. Esto ya no tiene remedio. Y poco después se suicida sobre la tumba de Iturbide, era admirador de Iturbide, Mier y Terán, poco después va a suicidarse allá a Padilla, Tamaulipas. Es un informe extensísimo y a partir de ahí todos los políticos, hay que decirlo, incluso los peorcitos, se salen de los negocios tejanos, se dan cuenta que ha sido un error garrafal. Pero efectivamente ya no hay casi remedio. Si lo hubiera habido, pero ya está claro que los tejanos ya tienen su propia agenda desde 1832-33, que es separarse de México e incorporarse a los Estados Unidos. Por múltiples razones. La primera de ellas, la más importante, es la de la esclavitud. ¿Sí? Las leyes gringas les permiten tener esclavos, las leyes mexicanas no. Bajo ninguna circunstancia. La ley mexicana dice, cualquier esclavo, cualquier hombre que pise el territorio mexicano, por el simple hecho de hacerlo, se convierte en hombre libre. ¿Sí? En general, las leyes de otros países obligaban al gobierno a pagar una indemnización al dueño de esclavos. No, aquí por el simple hecho de pisar el territorio nacional, cualquier esclavo se convierte en hombre libre. Punto, se acabó. ¿Sí? Y es el primer tema que preocupa a los colonos tejanos, que les digo, para 1832-33 son casi 40,000. ¿Sí? Y los tejanos esperan un pretexto cualquiera. El pretexto es el cambio de la Constitución Federal de 1824 por una Constitución no federal, ¿sí?, la de 1836, para declarar su independencia. Lo hacen, y entonces el presidente de México, que es en su primer mandato, Antonio López de Santana, ¿sí?, en realidad Santana gobernó 3 veces, no 11. Lo que pasa es que se le cuenta cada vez que iba y venía, pero en realidad gobernó en total 6 años, 2 meses, en tres periodos distintos, ¿sí?, no 11 veces. Pero bueno, siendo Santana en su primer periodo, el presidente, Santana consigue dinero de donde se pueda, de donde no lo hay, reúne un ejército de 8,000 hombres y se va a Texas. Llegar a Texas es complicadísimo. Empezando porque México no tiene marina de guerra, no los puede llevar por mar, tienen que irse a pie. Y a pie, de San Luis Potosí a San Antonio de Béjar, hay 3 o 4 poblados en el camino. El más importante de los cuales es Saltillo, es decir, son más de 1,000 kilómetros de desiertos y semidesiertos, casi sin pueblos en medio. Es decir, implica mucho dinero y mucha organización. ¿Sí? Y Santana que tiene una gran cantidad de defectos y de crímenes, hay uno que no tiene. Santana en las guerras civiles, incluso en la guerra de independencia, que él llega a coronel al final de la guerra de independencia, no fusila enemigos. ¿Sí? A diferencia de casi todos los demás, Santana no fusila mexicanos, agarra presos y los mete a la cárcel, o los perdona o los deja ir. ¿Sí? Es distinto de casi todos los demás militares. Entre todos sus enormes defectos, el de ser cruel, no lo tiene. Sin embargo, cuando va a Texas, es distinto. Dice, esos son piratas, son filibusteros, son gente a la que México recibió, les dio ventajas, privilegios, exenciones de impuestos, y nos están traicionando, queriéndonos quitar parte de nuestro territorio. Ojo, Santana, es bien fácil echarle la culpa de todo a Santana. Al final vamos a decir por qué. Y dice, de tal modo que, como los declara piratas, en esta campaña, a diferencia de todo lo que hacen las guerras internas en México, tejano que agarra, tejano que ahorca. ¿Sí? Y
La campaña de Santana en Texas es también una campaña de liberación. ¿Sí? A todos los negros que van encontrando los van liberando y se van a formar varios poblados negros en el norte de Tamaulipas con esclavos liberados por el ejército mexicano. ¿Sí? Santana llega a Texas, llega a San Antonio, después de este recorrido de más de 1000 kilómetros. En San Antonio los gringos se encierran, como ustedes saben, porque es público, ha habido miles de películas, todas ellas malísimas. Buena parte del mito patriotero gringo se justifica en esta cosa. Se encierran en un antiguo convento convertido en fortaleza, el Álamo. Son unos 800 tejanos los que se encierran ahí. Santana pide que se rindan, dicen que no se rinden, y entonces declara, como dice una canción de Silvio Rodríguez, ordena el toque de adegüeiro. ¿Sí? ¿Qué es eso? Que el que caiga va a morir, no va a haber compasión con los que están ahí encerrados, y así ocurre. Después de varios días de combates, finalmente cae el Álamo y son pasados a cuchillo todos los defensores. ¿Sí? Y entonces, a partir de ahí, Santana, una vez que tomó San Antonio de Béjar, que es la principal ciudad de Texas, ¿sí? Hoy San Antonio a secas, ¿sí? Una vez que tomó San Antonio de Béjar, Santana divide su ejército en dos columnas. Una a las órdenes del general, en tres columnas. Una a las órdenes del general Filisola, que va a ir por la costa. Otra a las órdenes del general de la Garza, que va a ir pegada a la zona Comanche, es decir, más al norte, y la suya propia, que va a ir al centro, buscando destruir al ejército tejano, los establecimientos tejanos, liberar a los negros y tratando de arrinconar al ejército tejano que manda un antiguo gobernador de Tennessee, Sam el Cuervo Houston. Y la campaña funciona más o menos bien durante 2 meses. De hecho, Santana recorre la mitad del camino que hay de San Antonio a la frontera de Luisiana, una campaña exitosa, hasta que en un azar de la guerra, ¿sí? un mal momento, el ejército de Santana, es decir, uno de los 3 grupos del ejército mexicano, es sorprendido por Houston. Los encuentran casi dormidos, les ponen una paliza, salen todos corriendo. El propio Santana se ve en pijama, ¿sí? Sale corriendo en pijama, literalmente, ¿sí? Los agarran, pero siguen las otras 2 columnas mexicanas. De hecho, casi todos los que logran escaparse de los soldados mexicanos que iban en el grupo de Santana se van a la costa y se reúnen con Filisola. ¿Sí? Y de ahí lo que ocurre es lo siguiente: Santana cae preso, pero como cayó preso en pijama, y la pijama de un general se parece a la ropa de diario de un campesino, sin una ropa de manta blanca, Houston no sabe que tiene presa Santana durante una semana, hasta que finalmente un soldado mexicano se acerca a los oficiales tejanos y les dice: si quieren, ¿cuánto me dan si les digo quién es Santana? Entonces lo llevan con Houston y dice: ¿Santana está aquí? Claro que está aquí. ¿Cuánto quieres? No, pues tantos $. Y un soldado vende a Santana. Esto también nos habla, fíjense ustedes, de la popularidad que tenía Santana en el ejército. O sea, están cerca de 700 prisioneros mexicanos y ninguno durante una semana dice que ahí está Santana preso. ¿Quién es Santana? Pues entre otras cosas es el comandante en jefe y el presidente de la República. ¿Sí? Venden a Santana. Primero los tejanos intentan lincharlo, ¿sí? Pero Houston, que es más inteligente que los otros, dice: no, un momento, nos vale más vivo que muerto. ¿Sí? Lo torturan, lo encadenan a una de esas bolas de metal como de las caricaturas, así fue, le ponen unos grilletes atados a bala de cañón, lo encierran sin comida y luego le dicen: firme usted que está de acuerdo con la independencia de Texas. Y Santana les dice: yo firmo lo que quieran, tráiganme lo que sea. Y a partir de ahí se acusa a Santana de traición. Es la primera gran serie de acusaciones a Santana de traición. Sin embargo, Santana los firma por una razón, que es lo primero que va a decir cuando regrese a México. Dice, Santana va a decir: esos tejanos, de hecho los papeles que firma Santana no tienen ninguna validez en el derecho internacional. Cuando los tejanos los llevan a los tribunales internacionales casi se ríen de ellos, porque Santana tenía razón. La ley internacional dice
que cuando un jefe de Estado cae preso, en ese mismo momento deja de ser jefe de Estado y toda la autoridad que tenga como jefe de Estado, como comandante en jefe, cesa, se acaba. Entonces Santana le dicen, firme, yo como prisionero firmo lo que sea, porque también hay otra regla del derecho internacional y del derecho en general. Cualquier cosa que se firme bajo coacción, es decir, si yo llego, te pongo una pistola y digo, firma que endósame la factura de tu coche, y tú firmas y le pones vía coacto, o sea, me están obligando, tú demuestras que lo hiciste porque te estaban poniendo una pistola, ese acto de compraventa en derecho no tiene ningún valor. ¿Sí? En el derecho internacional es lo mismo, un prisionero de guerra no puede firmar ningún tratado. ¿Sí? Y por eso Santana dice que, y bajo tortura, yo firmo lo que quieran, ¿cómo no? ¿Sí? El problema no fue ese, el problema fue el del general Vicente Filisola, que es el segundo al mando del ejército. Y por ley militar, si cae preso o muere el comandante en jefe, de inmediato el mando recae en el segundo. Por eso en el ejército no puede haber ni democracia ni división de mandos, hay un solo mando siempre. Preso Santana, el mando pasa al general Filisola. Filisola recibe una orden de Santana desde el campamento de Houston: general Filisola, retírese hasta Matamoros, Tamaulipas. Y Filisola lo obedece. Si hay un acto de traición es el de Filisola. Después Filisola argumentaría, bueno, primero se le condenó a muerte en México por traición y tardó muchos años en poder volver hasta que se levantó esa condena, porque efectivamente no tenía por qué haber hecho eso. Y luego Filisola dice que en realidad, al haberse perdido uno de los 3 ejércitos, estaban aislados en Texas, en medio de un territorio hostil, y un montón de pretextos dio. La cosa es que Filisola le ordena al general de la Garza que se retire, y se retiran las 2 columnas hasta Tamaulipas, y de inmediato llega una oleada de 50,000 nuevos colonos a Texas. Y de ese modo se perdió Texas. Pero solo Texas, ¿cómo se pierde lo demás? Primero, México nunca reconoce la independencia de Texas. Y desde 1838 se rompen relaciones diplomáticas con Estados Unidos por el asunto de Texas, porque Estados Unidos reconoce a Texas como república independiente. Los tejanos se querían incorporar a Estados Unidos, pero no pueden por razones de política interna gringa. En ese momento, el Senado gringo está dividido exactamente en 2. La mitad de los senadores son esclavistas y la otra mitad de los senadores son antiesclavistas, porque la mitad de los estados son esclavistas y la otra mitad no. Si se incorpora Texas como estado de la Unión, se incorpora naturalmente como estado esclavista y se rompe el equilibrio. Entonces los estados norteños no están dispuestos a aceptar a Texas en esas condiciones porque se rompe el equilibrio. Sin embargo, si le ayudan, lo reconocen como república independiente, etc. Así hasta 1845. En 1845, después de una serie larga de negociaciones, los Estados Unidos firman un acuerdo con Inglaterra, mediante el cual, después de muchas disputas fronterizas, se fija definitivamente la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Canadá seguía siendo dominio británico. ¿Sí? Es una frontera que efectivamente nunca más, desde entonces, se va a mover. ¿Sí? Hasta entonces había muchas disputas por los Grandes Lagos, por varias zonas de Canadá, y finalmente se fija. Y a cambio de eso, de la promesa de Estados Unidos de respetar esa frontera, Inglaterra le cede a Estados Unidos el territorio de Oregon, lo que ahora son los estados gringos de Oregon y de Washington State, en el noroeste. ¿Sí? Al incorporar Oregon a Estados Unidos, como Oregon está al norte, Oregon se puede incorporar como estado antiesclavista y entonces se rompe el impedimento para incorporar Texas a la Unión Americana. Y se incorporan exactamente al mismo tiempo, Oregon y Texas. Un esclavista, Texas; un antiesclavista, Oregon. Y desde ese momento, bueno, desde antes, pero desde ese momento los gringos empiezan a preparar la guerra. ¿Qué hacen? Envían fuerzas de Guardia Nacional, 12,000 hombres, al extremo sur de Texas, y al mismo tiempo mandan una flota a que le dé la vuelta a América del Sur para prepararse a atacar las poblaciones mexicanas de California.
Y luego envían un negociador a México, un negociador, John Slidell, a proponerle a México la compra de California y Nuevo México. Lo que realmente quieren los gringos es California. ¿Sí? Los gringos quieren una salida al Pacífico, ya tienen la salida al Pacífico de Oregon, pero quieren California, quieren una verdadera salida al Pacífico. California es un territorio con enorme potencial, muy rico, muy poco poblado, ¿sí? Quieren California. Y Nuevo México, pues nada más porque está en medio. O sea, Nuevo México tiene muy poco valor para ellos, pero lo quieren porque está en medio. Le ofrecen esta negociación a México y le ofrecen varias cosas. Por ejemplo, le ofrecen a México pagarle 20 millones de pesos, tomar la deuda de México con Inglaterra, que la deuda de México se transfiera a Estados Unidos y varias cosas más que naturalmente el gobierno mexicano rechaza. Pero desde ahí está planteado qué es lo que quiere Estados Unidos. Y plantean también un problema fronterizo. Texas ya pertenece a Estados Unidos y los tejanos argumentan que la frontera de Texas llega hasta el río Bravo, pero hasta el río Bravo, todo el río Bravo. Es decir, hasta donde está actualmente la frontera de Texas con México, pero también hasta Santa Fe de Nuevo México. Es decir, un territorio inmenso, la mitad del cual, según México, pertenece a Tamaulipas y a Nuevo México, no a Texas. Y Estados Unidos va a provocar la guerra, va a provocar una guerra metiendo tropas norteamericanas en ese territorio en disputa, hasta que finalmente hay un encuentro y Estados Unidos, que no pudo adquirir por las buenas el territorio de California, lo va a buscar como derecho de conquista. Y entonces empieza la guerra. Sí, la guerra empieza por una provocación militar de Estados Unidos en abril de 1846 y dura más de un año y medio. Durante más de ese año y medio, 4 ejércitos norteamericanos entran al territorio nacional y lo sorprendente, dada el desnivel económico, demográfico y tecnológico, no es que México haya perdido todas las batallas, es que México haya aguantado casi 2 años esa guerra, hasta que el ejército mexicano es destruido totalmente, después de 2 años, en los cuales sí, por supuesto, hay un montón de torpezas en el mando militar mexicano, hay falta de unidad entre los mexicanos siguen con sus disputas políticas a pesar de que están en una guerra de conquista contra una gran potencia. Hay un montón de problemas internos en México, ¿sí? Sobre todo el de falta de unidad política, el de falta de unidad frente al agresor extranjero, pero a fin de cuentas el gobierno mexicano hace lo que buenamente puede y finalmente pierde la guerra, y pierde la guerra cuando el ejército mexicano está totalmente destruido, y cuando las principales ciudades de la República están ocupadas por el ejército gringo, después de 2 años de guerra. Buena parte de la guerra, no toda, la manda como comandante en jefe y presidente de la República Santana, pero lo hubiera mandado quien lo hubiera mandado. De hecho, Santana es el menos malo de todos, ¿sí? Si uno ve a los demás caudillos posibles, Mariano Paredes, José Joaquín Herrera, el que sea, ninguno hubiera hecho un papel mejor que Santana. Es decir, ninguno hubiera hecho un papel menos malo que el de Santana. No había para dónde hacerse, no había recursos, no había armamento moderno, no había posibilidades reales de ganar la guerra. Y se pierden esos territorios. No es que México los haya vendido, es que nos los quitan en una guerra de conquista, ¿sí? No es que México o Santana, por cierto, cuando se firma el tratado de Guadalupe Hidalgo, Santana ya ni es presidente, ya lo destituyeron y ya se fue del país. Lo firma el siguiente presidente, Manuel de la Peña y Peña. Y no es que Manuel de la Peña y Peña o Santana hayan vendido el territorio, es que lo perdimos en una guerra de conquista, ¿sí? Y se pierde el territorio. A partir de ese momento, México está a punto de desaparecer, de colapsarse como nación. Vienen una serie de movimientos separatistas, de poderosísimas rebeliones indígenas, y viene también un formidable proceso de reflexión nacional en el que dice, bueno, entonces, ¿qué ha pasado con este país? ¿Tenemos o no tenemos un país? Y es esa reflexión, como vimos la vez pasada,
de la que surge la generación de la Reforma y el proyecto político de la Reforma, que es el que verdaderamente construye a México. Y yo con eso termino para pasarles el micrófono a ustedes. Gracias. Gracias. Bueno, primero la última pregunta. Todos los libros de Francisco Martín Moreno son malos, todos. No sirven para nada. No, o sea, bueno, sirven para divertirnos un rato. Si los leemos como ficción, el tipo escribe bien. Si los leemos como ficción, tomémoslos como ficción, pero como historia y como análisis histórico no sirven para nada, no le hagamos ningún caso. Es tan malo como Catón, ¿sí? No les creamos. Bueno, ahora vamos a las otras. Sí, pero además como ficción histórica, mejor leamos a Jorge Ibargüengoitia, hombre, es más divertido que Martín Moreno, o leamos a Paco Ignacio Taibo II, al menos está de nuestro lado, no del lado de los malos. Bueno, Santana. Santana gobernó, si sumamos todos los tiempos que estuvo efectivamente ocupando la presidencia, la silla presidencial o la sede del poder, 6 años, 2 meses, ¿sí? Es decir, un sexenio. Y no fue el que más gobernó en esa época, gobernó 1 mes más, 6 años, 3 meses, en varios periodos también, Anastasio Bustamante, más 4 de Victoria, en fin, o sea, no es pues la figura dominante del periodo, no es la figura única del periodo, ¿sí? Pero es la más simbólica porque estuvo al frente del Ejecutivo en momentos clave, aparentemente. Santana fue electo presidente 3 veces y 2 más impuesto por las armas, ¿sí? Fue electo en 1833 y ahí se le computan 4 periodos de 1833 a 34 porque iba y venía de la presidencia, pedía permiso y se iba a vacacionar a Manga de Clavo, y un presidente no podía hacerlo si no estaba en la Ciudad de México, tenía que pedir permiso como presidente y entonces lo sustituía el vicepresidente Gómez Farías. Luego fue electo otra vez en 1836 y fue depuesto por un golpe de Estado. Bueno, de hecho no fue depuesto por un golpe de Estado, se fue a Texas, perdió Texas y ya nadie lo quiso de regreso. Aunque se volvió a imponer, en 1844 un golpe de Estado lo impone como dictador, es el único intento dictatorial propiamente dicho de Santana. Otro golpe militar lo tira, ¿sí? Lo puso un golpe militar y un año después lo tira otro golpe militar. Y luego, ya estallada la guerra y ya perdidas las primeras batallas, todas las primeras batallas de la guerra, con el ejército invasor ya dueño de California, de Monterrey, de Saltillo, de varios lados, pues en un momento de urgencia se le llama porque se le considera el mejor caudillo militar, se le da el mando y dura el resto de la guerra, aunque como ya les dije ya no firma los tratados porque lo deponen y lo echan del país. Y finalmente en el último periodo, que es el periodo en el que la mayoría de las ridiculeces que se le achacan, de los despilfarros, de las ridiculeces y de las estupideces que hace, pertenecen a ese último periodo de 1853 a 55. ¿Sí? Las guardias presidenciales con sombreros napoleónicos, los títulos rimbombantes, los uniformes plagados de oro, son básicamente de este último periodo. ¿Sí? Santana, como todos los políticos de la época, una época llena de vaivenes políticos porque los mexicanos sencillamente no hallábamos la forma de ordenar este país. Santana unas veces lo traen los federalistas, otros los liberales, otros los centralistas, la última los conservadores. Se apoyan políticos de lo más disímiles, por ejemplo Lucas Alamán, que lo odiaba. Cuando intenta establecer el proyecto conservador, dice es que el único que lo puede llevar a cabo es Santana. Y así por el estilo, ¿no? Es un personaje necesario. Ahora, yo no voy a hacer de Santana un héroe, no es un héroe, es un personaje bastante nocivo, como cualquiera de la clase política de la época, una clase política sin brújula, sin sentido nacional, sin espíritu patrio, pero no es Santana, es toda la clase política, con 1 o 2 excepciones. No pienso hacer un héroe de Santana, ni pienso hacer una revisión histórica a Santana, ni reivindicarlo, no. Lo que quiero decir es que no caigamos, y esa debió haber sido la conclusión, y la hago ahora. De hecho, siempre lo dejo así, porque sé que van a venir las preguntas y es cuando puedo concluir.
La conclusión es, no creamos en las teorías de la conspiración tipo Francisco Martín Moreno, ni en aquella tontería que dicen un traidor puede más que 1000 valientes. No. Es muy fácil echarle la culpa a un solo hombre de los problemas de un país que no termina de ser país. Es mucho más fácil decir Santana vendió la mitad de la patria que darnos cuenta que no había país. Porque esta es la verdadera lección y tiene que ver con una de las últimas preguntas. ¿Qué lección nos deja ese periodo? A mí lo que me sorprende de todo el periodo anterior a la Reforma no es que hayamos perdido la mitad del territorio. Lo que me sorprende es que hayamos conservado lo que conservamos y que seamos una nación. Que México no se haya fragmentado, no se haya pulverizado en 5 o 6 paisitos de nada, ¿sí? Sino que haya conservado la unidad. Eso es lo sorprendente, cómo a pesar de todo lo consiguieron. Eso es lo admirable, ¿sí? Entonces, bueno, primero, y hay un montón de cosas. Por ejemplo, dicen, no, pues la batalla de San Jacinto, que es esta batalla en la que sorprende Houston a Santana y los pone a todos a correr, incluido Santana, que sale en paños menores. En efecto, estaba con una muchacha. El general en jefe no es el encargado de la guardia. Un general en jefe nunca tiene nada que ver con la guardia, ¿sí? El general en jefe tiene otras misiones. El general en jefe está descansando y le toca descansar. Y también el general en jefe tiene que dormir. Y si duerme con una muchacha, pues qué bueno por él. Me consta que es mejor dormir con una muchacha que dormir solo, ¿sí? Sí, o sea, tampoco tenía la culpa de eso, pues. O sea, no era su responsabilidad. No es la responsabilidad de un comandante en jefe estar de guardia, ¿sí? Sí, era muy mujeriego. No hay caudillo latinoamericano del siglo XIX y de la Revolución que no lo haya sido, ¿sí? Villa, Zapata, Bolívar, Sandino. Eso se les debe empezar a quitar en el siglo XX cuando la situación política cambia. Se le debe empezar. Juárez mucho menos, ciertamente. Juárez menos, pero también era bailarín y mujeriego, ¿sí? Sobre todo menos ostentoso. Lo hacía más en privado por respeto a su esposa, ¿sí? Porque respetaba mucho a Margarita, pero cuando Margarita estaba en el exilio en Nueva Orleans o en La Habana y Juárez estaba solo de pueblo en pueblo, claro que tenía mujeres, lo que es que era muy respetuoso y muy poco ostentoso. O sea, no hacía gala de que tenía 3 o 4 muchachas, como Zapata, por ejemplo, sino que lo hacía muy discretamente, ¿sí? Es también parte del estilo de Juárez, ¿sí? Bueno, en fin. Entonces, pues, la conclusión es esta. No le echemos la culpa a un individuo de las culpas colectivas de una nación que no lo era. Estábamos aprendiendo a hacerlo. No centremos en un individuo las culpas de toda la clase política y de la nación entera, de una nación que no es nación, ¿sí? No hay que reivindicar a Santana, no los llamo a que hagamos eso. Lo que tenemos que hacer es una reflexión sobre por qué el país no funcionaba, ¿sí? Y no es por culpa de un solo hombre, ¿sí? Así se titula una de las famosas biografías de Santana, País de un solo hombre. Ni quien lo pelara, más allá de Río Frío, ni quien pelara a Santana cuando era presidente, hombre. Todos se le rebelaban. Nunca terminó uno solo de los mandatos para los que fue electo sin que los demás mafiosos del poder dijeran, no, ya vamos a tirarlo porque ya hay que volver a repartir el poquito pastel que hay. Nunca terminó un mandato para el que fue electo. Si alguien manda así y si es el único hombre, pues yo no entiendo nada, ¿no? Solo a Enrique Krause se le puede ocurrir hablar del siglo de caudillos para referirse a un periodo en el que no hay nadie a quien agarrarse. Bueno, me preguntan por la iglesia y por los polcos. Es justamente este es el gran problema. El problema no es Santana, el problema es que esté quien esté, no nos ponemos de acuerdo. O sea, estamos en plena guerra y en plena guerra se levanta en arma la Guardia Nacional de la Ciudad de México contra el gobierno de la República. ¿Por qué? Porque el gobierno de la República, que no tiene dinero, presidido por Valentín Gómez Farías, vicepresidente en funciones de presidente porque Santana está haciendo la guerra en el norte, dicta una ley para decomisar parte de la riqueza del clero y entonces se levantan contra él los polcos. ¿Por qué polcos? Porque el presidente de Estados Unidos se llama Polk y porque el pueblo, que sabe muy bien, los bautiza con el nombre de a quien realmente están sirviendo unos guardias nacionales que se levantan contra el gobierno a media guerra, pues a Polk, por eso polcos, ¿sí? Entre los polcos está
Nicolás Bravo, ¿sí? Que luego se va a batir en Chapultepec contra los gringos. Está el general Anaya, el jefe del puesto de Churubusco, el que defiende Churubusco para salvar al resto del ejército hasta el sacrificio final. O sea, incluso los polcos, cuando llegan los gringos aquí, se van a batir. Las guardias nacionales, los batallones Bravos, Mina, Galeana, que son los batallones polcos, van a ser exterminados en las batallas de Padierna y Churubusco. O sea, todos no saben qué hacer, pero a la hora que van a los gringos enfrente se unen y pelean, ¿sí? Hasta que se los acaban. Se los acaban, como al batallón de San Blas, un batallón que peleó al pie del cerro de Chapultepec, que tenía 400 soldados. De los 400 soldados, al final del día no quedaba vivo ni uno solo. Como los propios generales, eran unos canallas los generales, pero de los 12 que estaban defendiendo Molino del Rey, 10 murieron o fueron mutilados. O sea, de todos modos esas son las cosas que podemos salvar aún en la peor gente. A la hora que están los gringos enfrente se les olvida y se baten casi todos, ¿sí? Pero es el problema. Me pregunta por la iglesia y por los polcos, pues sí, el problema es ese. No nos podemos poner de acuerdo ni siquiera frente al enemigo. Sobre todo si el enemigo está en San Luis, en Saltillo, ¿no? Está bien lejos. Ya que lo ven aquí, ya medio se ponen de acuerdo. Texas, tratados de Texas. No, el tratado de Velasco es un tratado anterior. Es un tratado que firman en 1804, justo por eso agarré esa fecha al inicio, España y Estados Unidos. Es un tratado que fija las fronteras de España con Estados Unidos, porque pues como Luisiana está vacía y Texas también, bien a bien no se sabe dónde empieza Francia, y dónde empieza el Imperio francés y dónde empieza el Imperio español, ¿sí? Y entonces, por ese tratado, España le deja a Estados Unidos la península de la Florida y se reconoce la frontera tal como va a heredarla a México en el Red River, en el río Nueces, o en el río Rojo, entre Luisiana y Texas, y en el paralelo 45, arriba de Sacramento, California, como fronteras. Incluso lo hacen así. Si ustedes ven la frontera norte, va sobre un paralelo, pues no hay ni siquiera saben qué hay, ni los gringos, ni los mexicanos, ni los ingleses saben qué hay realmente. Entonces, pues, ¿cómo fijamos una frontera donde no hay nadie? Pues agarramos una raya, agarramos un mapa, agarramos una regla y hacemos una raya, ¡pum! Y así lo hicieron. Ese es el Tratado de Velasco, de 1804. Con los tejanos no hay ningún tratado, porque México nunca reconoce la independencia de Texas, de tal modo que nunca van a firmar tratado. Y el petróleo en aquel tiempo no tiene ningún valor económico. El petróleo se usa para queroseno, para quinqués, si hay ahí, pero hay muchas otras cosas que se pueden usar. El valor económico del petróleo va a empezar por lo menos 30 años después. Sí, pues hay petróleo en Texas, pues ¿qué? El petróleo no importa. Lo que importa son las fértiles llanuras agrícolas. A diferencia del oro de California. El oro de California sí se conocía, y también lo conocían los mexicanos. La abundancia del oro de California fue exagerada por los gringos para atraer población rápidamente. La fiebre del oro lo inventaron los gringos para que llegara población. Lo que querían era poblar rápidamente California. Se sabía que había oro y lo sabían los mexicanos. Lo que no había era forma sencilla de comercializarlo, ¿sí? Y es lo que van a hacer los gringos. Pero el nivel de oro lo exageraron para que mucha gente llegara y se poblara muy rápido California, ¿sí? Sí, el oro de California sí se conocía y sí valía. Los mexicanos lo conocían, sabía dónde estaba. No lo comercializaban tanto por esto, ¿no? Pues estaba muy lejos. El petróleo de Texas no tenía ningún valor, no servía para nada, como el petróleo de ningún otro lado del mundo, ¿no? Veracruz. En efecto, en Veracruz hay apenas 2,000 soldados cuando llega el ejército de Scott, en la mayor operación anfibia de la historia. ¿Por qué hay 2,000 soldados? Porque Santana tiene 20,000 en el norte. Casi al mismo tiempo que llega Scott a Veracruz, Santana está tratando de destruir el ejército el otro ejército, el de Zacarías Taylor. Casi lo logra, no lo destruye, pero lo inutiliza. O sea, el resultado de la batalla de la Angostura es que todo el otro ejército queda inutilizado para la campaña, el ejército de Scott. Es una batalla que Santana vende como victoria militar en su propaganda. No es una victoria, es un empate en términos militares, porque ninguno de los dos ejércitos logra lo que buscaba, ¿sí? Y entonces Santana se repliega al centro del país para con el ejército del norte defender el centro,
¿sí? Una vez inutilizado Taylor. Y también hay 2,000 hombres porque Veracruz es indefendible. Eso es algo que no se dice. La fortaleza de San Juan de Ulúa y las murallas de Veracruz es una fortaleza y son murallas hechas con piedra calcárea. Piedra que era muy buena cuando fue construida en el siglo XVII. Perdón. Bueno, es una fortaleza muy buena para el siglo XVII, pero inútil en el siglo XIX para las granadas de espoleta del siglo XIX que impactan en la muralla y la destruyen y la hacen incluso mortal para la gente que está dentro del fuerte, ¿sí? Es decir, ya no sirven como fortalezas, sino al contrario, son posiciones muy débiles, de tal modo que no tiene sentido defender militarmente Veracruz, ¿sí? Por la tecnología moderna. Por eso Santa Anna, a la hora de defender, escoge más bien las cañadas de los cerros para subir hacia el Valle de Jalapa, ¿sí? Es una posición mucho más defensiva que Veracruz, que ya no lo es. Lo de Alvarado debe ser mito de los alvaradeños, eso se lo contaron ellos mismos para decir, no, nosotros no dejamos pasar a los gringos, eso se lo contaron ellos mismos los alvaradeños. No había nada que hacer, hombre, era un ejército de 20,000 hombres, perfectamente bien armados, con artillería pesada, y en efecto, el desembarco se produce, para que se den una idea, pues justo donde está ahora la zona costera de Veracruz, la zona hotelera de Veracruz, que en aquel tiempo estaba vacío, ahí desembarcan 12,000 hombres, bajan los cañones pesados, bombardean Veracruz y a los 3 días se tienen que rendir los mexicanos porque no hay nada que hacer contra la artillería pesada. O sea, las murallas no sirven. Las murallas de Veracruz son muy buenas para defenderse de los piratas del siglo XVII, pero no sirven para nada con la artillería del siglo XIX. Entonces, por eso no se defiende Veracruz, básicamente. En fin, la lección. La primera lección es esta sorpresa, ¿no? Si uno estudia el siglo XIX, es decir, cómo a pesar de todo, con todo en contra, hicimos de esto un país. Esa es la primera lección. La segunda es cómo, frente a una verdadera amenaza externa, la única forma de responder es con la unidad interna. Y esto tiene que ver con lo que me preguntan. Hay muchos que creemos que verdaderamente Felipe Calderón a los que sirve es a los gringos. Toda esta guerra es mantener la guerra y la violencia propias del narco debajo del río Bravo. ¿Sí? Mientras la violencia y la guerra estén aquí y se resuelvan aquí, no les va a tocar a ellos. Y eso es lo que está haciendo Calderón, ¿no? Es decir, la política interna mexicana está marcada en Washington. ¿Por qué? Porque tenemos un gobierno profundamente débil que ha buscado esa forma de apoyarse y de legitimarse, y eso es lo que nos está pasando. ¿Cuál es la lección frente a la amenaza extranjera? Unirnos, ¿sí? Lástima que nadie se puede unir en torno, por ejemplo, al presidente anterior a Santa Anna, Mariano Paredes y Arrillaga, pues es lo que nos pasa ahora, ¿no? ¿Sí? O sea, podemos unirnos cuando hay un cierto sentido lógico para hacer una guerra. Cuando no hay ningún sentido lógico no podemos, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles son las lecciones esas? ¿Sí? Frente al enemigo extranjero, unirnos, ¿sí? En problemas de urgencia, unirnos. Y unirnos y combatir por un proyecto, ¿no? Y también las lecciones de lo que no hay que hacer. Lo que no hay que hacer es dividirnos y pelear entre nosotros en momentos verdaderamente graves para la República. Y muchas gracias.